¿Cuánto quieren escuchar la palabra? Amén. Yo estoy abrumado. Busqué en el diccionario qué es abrumado y es como un estado, una sensación de presión, pero a la vez es un estado de asombro. Es un estado especial en el que a veces cuando estamos sometidos a esto no salen palabras. Es pensar, es darle muchas vueltas a la cabeza y encontrar o tratar de encontrar respuestas a muchas de las cosas que nos suceden. Cuando leí y preparé el mensaje de hoy, me tocó mucho el corazón. La verdad es que me sentí muy tocado, me sentí demasiado implicado con el tema. Y a lo mejor esta es la tercera o cuarta vez que hablo a lo largo de mi vida cuando he compartido sobre este tema y me toca, me llega porque nos compromete. Quiero hablarles hoy a través de la palabra acerca de la santidad. Quiero que le digas al que está a tu lado: no comprometas tu santidad. Yo creo que a estas alturas ya todos conocemos quién era Nehemías. Sabemos todos que era copero del rey, uno de los coperos del rey. Sabemos que era fiel, que cuidaba la salud del rey. Sabemos en el capítulo 1 que lloró cuando llega su hermano y algunos amigos para contarle la historia de lo que había sucedido en Jerusalén, ¿recuerdan? También capítulo 2 recordamos cuando Nehemías se acerca al rey y el rey le dice: ¿qué te pasa? Le está dando una copa pero lo nota triste. Y él no se aguanta y le abre su corazón y le dice: es que Jerusalén está en ruinas, está todo quemado, todo tirado. El rey le concede la petición de su corazón para ir y restaurar esa muralla y un montón y una serie de cosas que se han ido restaurando a lo largo del capítulo 1, 2, 3, 4. Pero en el capítulo 2 y en el capítulo 4, si usted recuerda bien, aparecen los enemigos de esa reconstrucción. Recordamos a Sanbalat, a Tobías, a Gesén. Hay muchos nombres en Nehemías. También recordamos cómo se restaura el lugar de adoración. Recordamos como cuando hacen por primera vez un púlpito de madera, donde Esdras lee la Biblia. Por más de 150 o 140 años aproximadamente no habían leído la Biblia. Habían salido de esa esclavitud, pero no tenían autoridad para hacerlo. Solo lo hacían los sacerdotes. Después de Moisés escribir eso, se lo pasa a Josué, pero después de ahí eso se quedó en el olvido básicamente. Y le estoy haciendo un poquito este recorrido porque hoy es el final de Nehemías para nosotros. Recuerdo que yo comencé a hablar de capítulo 1 y hoy me toca terminar esta apasionante aventura que todos hemos vivido. ¿Cuántos han sido bendecidos? Ha sido un libro que nos ha mostrado el carácter de un líder, que nos ha mostrado el corazón de un líder desde las entrañas. Apasionado, con identidad clara, con ganas de ir a reconstruir lo que se había destrozado. Y seguramente te habrá pasado como a él, que habrás tenido sensación de querer restaurar o reedificar cosas que se quedaron atrás. ¿Te ha pasado? ¿El Señor ha ministrado tu corazón? ¿Habrás dicho o habrás hecho pacto como el mismo pueblo de decir: hoy voy a volver a hacer esto? Hoy voy a dejar de hacer esto otro. A lo mejor tú has sido uno de aquellos que la palabra tocó tu corazón y dijiste: tengo que volver a leer, lo prometo, Señor, voy a volver a leer. ¿Has sido tú? A lo mejor, no sé, algo que te haya tocado. A lo mejor te has sentido presionado por el poder contrario de Sanbalat y Tobías y Gesén. A lo mejor has sentido que en medio de tu esfuerzo, de tu trabajo, de tu entrega al Señor, has encontrado trabas. A lo mejor te has encontrado en que en tu familia muchos se dieron la vuelta y ya no quieren creerte. Este está loco. Desde que va a la iglesia es otro. No sé si ha sido tu caso. A lo mejor te has sentido como Nehemías, con ganas de restaurar aquellas cosas que se quedaron en el olvido por muchos años. A lo mejor ya no hacías devocionales y de repente en tu corazón, después de haber leído cada capítulo, algo brotó dentro de ti y te ha dicho: tienes que volver a la palabra. Si ese ha sido tu caso,
Bienvenidos a esta última sesión en la que vamos a hablar acerca de la santidad. Termina este libro con una historia muy triste. Todo lo que parecía que venía viento en popa, todo lo que parecía que iba a terminar como películas de Disney, acaba en una catástrofe emocionalmente hablando. Encontramos a un pueblo en el capítulo 10 que lo compartió el pastor Julio, lo compartió la pastora Gaby y el martes pasado también. A un pueblo con ganas de firmar pactos como locos, con ganas de decir: sí, Señor, cuenta conmigo, no voy a caer más, no voy a hacer más. ¿Dónde firmo? ¿Dónde? Aquí, este es mi nombre, esta es mi firma. Con corazones dispuestos y determinados a cambiar. Llega el capítulo 11, capítulo 12. Se termina de reconstruir las murallas. Se termina de reconstruir el lugar, el altar de adoración. Habían vuelto por 7, 8 días a leer la palabra de una manera, con una sed y un hambre que nunca habían tenido. Todo parecía perfecto. Todo parecía ideal. De repente, Nehemías vuelve de Jerusalén a su sitio. Vuelve a lo mejor a ese palacio, no lo especifica la Biblia exactamente. Dice que por un tiempo determinado vuelve. Pero se entera de un detalle que da lugar a este mensaje, que me gustaría de todo corazón que puedas adueñarlo y que puedas de alguna manera pararte, frenar, pensar, meditar acerca de este mensaje y digas: Señor, me quiero determinar a ser santo, a ser un apartado para ti. ¿Ese es tu caso? ¿Te gustaría? Aquel día se leyó, voy a leer con vosotros la palabra del Señor en Nehemías capítulo 13. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, dijimos que entonces era un sacerdote, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara, una habitación, dice otra versión, en la cual guardaban antes las ofrendas. Digan conmigo: antes. Ya no se guardaban las ofrendas. Capítulo 10 guardaron las ofrendas. Capítulo 13 no guardaban las ofrendas. En la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, dice Nehemías, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib, por consideración ¿a quién? A Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Les dije al principio que me había sentido abrumado por esta historia, porque por algún motivo el Espíritu Santo me hizo ver lo que el pueblo mismo veía cuando leía. Entre tristeza, entre rabia,
son como emociones encontradas. El pueblo de Dios volvió a caer. Todo lo que habían escrito con esa mano lo borraron con el codo. Todo lo que se habían pactado lo habían hecho trizas en un periodo de 3-4 años. Cuando vuelve Nehemías donde el rey, hablamos de ese capítulo 12. Entre el capítulo 12 y el capítulo 13 pasaron 3, 4 o 5 años, dicen los especialistas. 130, 140 años se había olvidado todo. De repente un gobernador llamado Nehemías tiene el honor y el deseo de ir a reconstruir otra vez todo. Y en 2, 3 años, 4 años volvió a ser todo un desastre. Iglesia, amigos, amigas, la santidad no se puede mezclar con el pecado. Cuando leemos el versículo 1, 2 y 3, dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés y oyéndolo el pueblo y fue hallado escrito. ¿Se dan cuenta? Ellos están leyendo lo que nosotros estamos leyendo. Y dice que los amonitas y los moabitas no debían entrar. Moabitas y amonitas, para los que no lo sepan, eran vecinos de Israel. Eran ciudades vecinas, pero eran envidiosos, eran problemáticos, se llevaban mal con Israel, le daban la espalda a Dios constantemente y se oponían. Recordamos capítulo 2, capítulo 4, cuando dice que Sanbalat, Tobías, y aparte la Biblia lo deja claro, Tobías el amonita. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Nadie lo sabe. Lo que sí saben es que se mezclaron. Y mientras están leyendo ahí en la palabra que no tienen que mezclarse, de repente Nehemías se entera de que el sacerdote se había mezclado. Cuando hablamos de mezcla, hablamos, según la RAE, de mixtura. Y cuando leemos qué significa eso, es como si viésemos literalmente un líquido con grumos. Hay parte de algo y parte de otra cosa. No termina de ser un fluido puro. Termina de ser algo asqueroso. Cuando vemos una mezcla, vemos a lo mejor parte de alguien o de algo que se está juntando con lo mío. Y cuando ellos están leyendo que no debían de mezclarse, de repente la palabra otra vez les toca el corazón y se dan cuenta que lo habían vuelto a hacer. El mayor de los peligros que estamos viviendo en la iglesia actual, el mayor, y te incluye y me incluye, ya no es la moralidad, es la falta de santidad. Es haber hecho de la santidad cualquier porquería. Es haber hecho de la santidad un pañuelo de usar y tirar a mi conveniencia. Y cuando hablamos de santidad, estamos hablando de algo puro que no se mezcla. Cuando hablamos de santidad es algo puro y tú has sido llamado a ser puro, que no debes mezclarte. ¿Con qué nos mezclamos? Piensa, ¿con qué nos mezclamos? ¿Con ideologías? ¿Nos mezclamos con palabras que ha dicho mi jefe y se me pegan porque son graciosas? Son comentarios a lo mejor picantes y de repente yo, el cristiano evangélico que me congrego en Nueva Vida, me veo envuelto en una mezcla. ¿Saben qué significa mezcla o mixtura? Significa tropezones, significa popurrí, significa ensalada. Eso dice la Real Academia Española, que no es ni de allí ni de aquí.
Y cuando Nehemías se entera de que el propio líder, el mismo que viste y calza, ha caído y se ha mezclado, le entra algo por dentro. Dice: yo tengo que ir. Hoy te estoy invitando a que pienses qué es aquello que te está mezclando. Cuando te mezclas, no se sabe si eres de allí o si eres de aquí. Escucha bien, iglesia, por favor. No se sabe si eres de fuera o eres de dentro. Aquí dentro aparentemente eres un ángel, pero tienes que fuera también ser un ángel. Y cuando hay mezcla, no se ve, no se sabe. Cualquiera puede confundirte. Las murallas no fueron para que sientan los ataques del enemigo. Las murallas no se construyeron para cubrirse. Es una interpretación posiblemente errada. Las murallas se hicieron para que el pueblo de Dios no se mezcle con lo de afuera, para que no vean a las extranjeras, para que no vean lo que tienen los demás, para que no vean la fama de aquel, para que no vean cualquier cosa que pueda hacerte caer. Dite a tu corazón, a ti, a tu alma, díselo ahí: no me quiero mezclar, no quiero mezclarme. Cuando no hay separación entre las cosas, los pensamientos, cuando no apartamos hábitos malos o malos comportamientos, nos mezclamos con un Dios me dijo y rápidamente camuflamos Dios me dijo que me vaya de la iglesia, que me vaya para otra iglesia. Dios me dijo que no diezme porque eso está mal. Dios me dijo, y rápidamente cuando nos mezclamos estamos trayendo pensamientos externos a la iglesia. Estamos trayendo comportamientos de fuera a la iglesia. Estamos queriendo ser como si fuésemos mundanos aquí en la iglesia. Digo mundanos, decir, ¿no? Apartados, lejos. Nos volvemos amonitas y moabitas. Segunda cosa, la santidad. Si no se mezcla, menos se emparenta. Versículo 4. Y antes de esto, ¿antes de qué? Antes de leer, antes de, cuando ellos están ahí leyendo, dice: y antes de esto, cuando oyeron pues la ley, separaron, versículo 3, cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. 4, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, es el mismo Dios tuyo y mío, había emparentado con Tobías. Al parecer, en ese periodo le habrá gustado una muchacha, hija de Tobías. Algo habrá pasado. O Tobías, no se sabe bien. Pero cuando hablamos de parentela, ayúdame a pensar. Cuando hablamos de parentela, estamos hablando de una conexión. Cuando hablamos de parentela, estamos hablando de hermandad. Estamos hablando de misma sangre. Estamos hablando de mismos pensamientos. Cuando hablamos de parentela, nosotros protegemos a nuestros parientes, ¿sí o no? Y muchas veces, aunque no tengan razón, ¿sí o no? Porque sale la parentela, ¿sabe? Sale a la luz porque es familia mía. Porque cubrimos, sale la sangre. ¿Saben lo que hizo el sacerdote Eliasib? Se juntó, se emparentó con Tobías. No solo se mezcló, sino que mezcló emociones. No solo mezcló emociones, mezcló acciones. Fue un paso más allá que un simple pensamiento. Fue 1 o 2 pasos más allá que simples palabras e ideas. Se casó, en otras palabras. Se esclavizó a una manera de pensar. Se esclavizó. Cuando vemos que el pastor nos enseña siempre que casa, hay bodas, ¿verdad? Y él enseña que el símbolo del anillo es esclavitud. Que lo usaban en el dedo, lo usaban aquí algunos.
se casó, se emparentó con quien no tenía. Y la santidad corre peligro en la iglesia y en todos lados. La santidad depende de ti, de tu determinación. La santidad es un estado, pero no es un estado de WhatsApp. No es un estado de WhatsApp al que pones: hoy estoy on fire, hoy estoy trabajando. Y pueden pasar 7 semanas que no lo estás y ahí sigue la gente viendo que estás on fire mientras estás pecando, mientras te estás juntando con Tobías. Me tocó el corazón esta palabra. Me tocó muy fuerte. Me dio rabia, tristeza, pero también me puso en mi sitio, porque la palabra es lo que hace. Te corrige y te dice: no hagas más eso que estás haciendo. No es necesario ir más allá. El pecado tiene un límite y el límite se lo pones tú. El pecado tiene un límite, se lo pones tú. Si no se lo pones tú, el pecado va a acabar contigo, porque el pecado engendra pecado. ¿Y qué más? ¿Y qué da a luz? Fíjense, da a luz. Está hablando de un acto sexual. Qué curioso, ¿no? La mayoría de los casos que más últimamente escucho dentro de nosotros, de la iglesia, temas de pornografía, temas de abuso sexual, temas de engaños, de infidelidades. El pecado trae pecado y engendra a luz muerte. ¿Cuántas veces hay que decir esto desde un altar? Las que sean. Pero ¿será hoy el día en que te determines como Nehemías a ir corriendo a cambiar? ¿Serás hoy el Nehemías que Dios está buscando? ¿Sabes? Por último, no solamente se mezcló, no solo se emparentó, que dentro de eso se crean vínculos. Se crean vínculos y emociones que a lo mejor uno no puede volver atrás. Muchas parejas, solo por el mero placer de estar juntos, se vinculan emocionalmente de tal forma que luego no pueden dejarlo. Y no solamente eso, sino que rompen límites, rompen barreras que no tienen freno, y se vuelve una vida desordenada y desenfrenada. Hoy tienes que entender que Tobías tiene nombre y apellido, y tú tienes que decirle: hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Dios está buscando una iglesia que se determine a vivir en santidad, que se determine a vivir en santidad. Tobías significa Dios es bueno. Esto es increíble. Pero pareciera que justo este pasaje, este último capítulo, estuviese hablándonos a la iglesia. A la iglesia. En todo este capítulo, si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que todo era profanar el templo. Todo era un plan diabólico para destrozar el plan de Dios, para desvirtuarlo de tal manera que no tenga sentido el mundo espiritual. Tanto fue así que el mismo sacerdote del templo, el mismo Eliasib, dice que deja un espacio, una cámara, una habitación, le prepara un sitio. No solamente se mezcló, no solamente se emparentó, sino que le cayó bien, le dijo: tú tranquilo, aquí tienes un lugar. Ven aquí, en el altar, aquí donde levantamos las manos y gritamos a la gente y la gente llora y Dios viene y toca. Aquí mismo, aquí donde ponen ofrendas, aquí donde cae aceite, aquí donde hay unción, aquí mismo donde toca el guitarrista. Tú duerme aquí o por ahí, tú siéntete libre. Haz lo que te dé la gana, diablo. La santidad pone frenos a estas cosas. La
santidad se determina a decir basta. Y pone orden. Nehemías dice que llega y al más puro estilo Jesús. Por favor, pongan en la pantalla ese texto en Mateo 21. Que dice, y entró Jesús en el templo. ¿Lo tienen? Mateo 21:12. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y entró Jesús, ¿dónde? En el templo. ¿Sabes? La Biblia siempre habla de dos templos. El primer templo es este. Avance así, mi corazón, mi físico, mi persona. Este es el templo del Señor. Y el segundo templo es el templo físico, donde se desempeña la labor sacerdotal, donde hay funciones específicas, donde la presencia de Dios se mueve, donde la presencia de Dios cambia y transforma. Dios no nos cambió así por cualquier cosa y de cualquier manera. Dios nos cambió aquí. Y hay dos templos importantes. Primera de Corintios 6:19, el apóstol Pablo le dice que somos templo del Espíritu Santo. Sin embargo, Jesús viene aquí al templo físico y se da cuenta de que habían hecho desastre, de que estaban trabajando en el día de reposo, que habían perdido el norte, que no habían aprendido a descansar. Y si no descansas, el descanso trae agobio, estrés, y al final es la enfermedad de este siglo. Y luego vamos llorando donde el pastor y donde el líder, que estamos hartos de todo y no hacemos caso a los principios. Y viene Jesús y ve que están vendiendo, están prostituyendo el templo. Se volvió un circo. Se volvió el templo cualquier cosa. Corremos peligro, iglesia, si nos mezclamos y si nos emparentamos con Tobías. Corremos peligro si encima vamos más allá y le creamos una habitación. Corremos peligro. Peligro de que no nos crean. Peligro de que no le crean al Señor. Peligro de que fuese en vano todo el trabajo y el esfuerzo. Corremos peligro, tenemos que ser luz. Y si no estamos siendo luz, entonces estamos siendo tinieblas. Este mensaje, como les dije, nos tiene que posicionar y decir basta, mete el freno ahí, pum, frena. No tiene sentido que sigas pecando por ahí. No tiene sentido que sigas mintiendo. No tiene sentido que sigas mirando cosas que no debes. No tiene sentido que te enganches a las redes. Hace poco subí un video de una canción que había escuchado. Decía, los niños ya no salen al parque, internet los atrapó en sus redes. Y me puse a pensar que las redes justamente fueron hechas para atrapar a peces. Y normalmente no es lo mismo un anzuelo donde hay comida y vas y picas, que una red que te ve, para donde van todos yo voy, ahí te atrapan. No es lo mismo. Para donde vaya la corriente yo voy para allá y la red ¡rac! Te atrapa. Tiene que haber santidad y la santidad se determina a parar. La santidad se determina a decir hasta aquí, basta de mirar pornografía, basta de masturbarme, basta de pensar mal, basta de hablar mal, basta, entrego mi mente, mis pensamientos, mis acciones, todo lo que soy lo entrego y hoy va a ser un día de entrega, ¿lo crees? Ponte de pie, vengan chicos, vamos a terminar. Quiero terminar porque sé que es un mensaje a lo mejor retador. Quiero terminar diciéndote que Nehemías no fue un superhéroe. Nehemías no tenía poderes sobrenaturales. Nehemías era uno más, como tú y como yo, sin poderes, sin traspasar paredes, sin hacer tantos milagros. Solo tenía determinación y tenía algo en su corazón
que era una identidad clara en el Señor, un propósito establecido. Y eso se llama santidad. Se llama santidad cuando tú dices hasta aquí, porque soy un apartado para el cielo. Porque digo no y a Él le digo sí. Digo sí, Señor, a tu voluntad. Digo sí, Señor, a tus planes. Y hoy me determino, como Nehemías, a tirar todo aquello que te incomoda, a quitarle y robarle el espacio que Tobías se atribuye. Señor, saco de mi vida todo aquello que estorbe el fluir de tu espíritu. Señor, saco de mi vida todo aquello que moleste y que me confundan con cualquier cosa menos con tu presencia y con ser un hijo de Dios. Señor, ayúdame, ayúdame. Dile con tus palabras, ayúdame. Ayúdame. La santidad cumple con la humildad y el reconocimiento de que sin Dios somos nada. Y sin su favor no hay perdón. A lo mejor hoy te sientes sucio, manchado y quieres pasar aquí delante, no lo sé. A lo mejor sientes que tienes que cambiar, que estás harto de caer, harto de pecar. Hoy hay oportunidad del cielo aquí en Nueva Vida para ser libres. Antes cantábamos que esa mujer que había estado durante 12 años enferma, solo el roce del manto de Jesús le hizo ser libre. A lo mejor estás buscando libertad, libertad económica, libertad financiera, libertad emocional, libertad, te sientes oprimido. Pues este es el día que puedas pasar aquí delante. Este es el día que el Señor ha creado para ti en este lugar, para que le digas, como le dijo Nehemías, el último versículo de este capítulo, por favor, el último versículo de este capítulo. Miren lo que le dice, miren cómo acaba Nehemías. Y entró, y dije, esto lo dice ¿quién? Nehemías. Atiendan esto. Y dije que limpiasen las cámaras, por supuesto también la cámara donde estaba Tobías, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Por favor, el último versículo, el 31. Ese es el 9. El último. Vamos, más rápidos.